Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con otro capítulo de Telón de Agatha Christie. Esta historia que poco a poco se va volviendo cada vez más interesante. Les prometo un final que jamás van a imaginar. Pero bueno, los invito a suscribirse, a dejar likes y a comentar acerca de este capítulo cuando lo hayan terminado. Muchísimas gracias por escucharme y comencemos. Abordé el tema con Poirot a la mañana siguiente. Su rostro se iluminó, moviendo la cabeza con un gesto que denotaba su aprecio. Magnífico, Hastings. Me había estado preguntando si llegaría a advertir la similaridad. No quería forzarle en sus razonamientos, ¿me comprende? Así pues, estoy en lo cierto. Nos hallamos ante otro caso X. Indudablemente. Pero, ¿por qué, Poirot? ¿Cuál es el motivo? Poirot denegó con la cabeza. No lo sabe. No tiene ninguna idea sobre el particular. Él contestó distanciando las palabras. Me ronda por la cabeza una idea. Sí. ¿Se ha dado cuenta de la conexión existente entre los diferentes casos? Creo que sí. Entonces, apenas podía contener mi impaciencia. No, Hastings. Tengo que estar informado. Es mucho mejor que no lo esté. ¿Por qué? Debe usted creerme. Es usted incorregible, repliqué. Se ve castigado por la artritis, sentado en una silla de ruedas, sin poder valerse por sí mismo, y aún quiere arreglársela solo. Nada de eso. No pretendo arreglármela solo. Usted, Hastings, es la prolongación de mi persona. Es usted mis ojos y mis oídos. Lo único que pasa es que me niego a facilitarle una información que puede resultar peligrosa. Para mí, para el criminal. No quiere que sospeche que ha dado con su rastro. Sí, esto debe de ser. O quizá piensa que yo no sé cuidar de mí mismo. Solo deseo que tenga presente una cosa, Hastings. El hombre que ha matado una vez no vacilará en matar de nuevo, y repetirá su acción si es preciso. De todos modos, repuse muy serio, esta vez no ha habido un nuevo crimen. Una bala ha fallado. En efecto, por una suerte, una gran suerte. Como ya le dije, estas cosas son difíciles de prever. Poirot suspiró. Su expresión era la de un hombre hondamente preocupado. Me retiré. Entristecido, comprendía que Poirot no se hallaba en condiciones ya de realizar un esfuerzo sostenido. Su cerebro tenía la viveza de siempre, pero me encontraba ante un hombre enfermo y cansado. Poirot me había advertido que no debía intentar averiguar la personalidad de X. Íntimamente, yo estimaba haber llegado ya a eso. En Styles había una persona que juzgaba maligna concretamente. Mediante una sencilla pregunta, sin embargo, yo podía asegurarme de una cosa. La prueba sería negativa, pero tendría cierto valor, no obstante. Abordé a Judith sobre el desayuno, después del desayuno. ¿Dónde estuviste ayer por la tarde? Recordarás que te acompañaba el comandante Allerton. Cuando uno persigue un objetivo, suele olvidar determinados detalles relacionados más o menos directamente con él mismo. Experimenté un fuerte sobresalto al ver que Judith me miraba con unos ojos centelleantes. La verdad, padre, no sé hasta qué punto puede ser esto de tu incumbencia. No supe qué decir, correspondiendo a su mirada iracunda con otra de profunda perplejidad. Solo te he hecho una pregunta. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué has de estar haciéndome preguntas continuamente? ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde iba? ¿Quién me acompañaba? Esto es realmente intolerable. Lo chocante de aquella situación es que no me importaba entonces dónde había estado Judith. Mi interés se concentraba exclusivamente en Allerton. Intenté tranquilizarla. Bueno, Judith, ¿y por qué no he de poder yo hacerte una simple pregunta? No sé a qué viene tu curiosidad. Verás, me he estado preguntando por qué razón ninguno de los dos, al parecer, sabía lo que había ocurrido. ¿Te refieres al accidente? Yo había estado en el pueblo con objeto de comprar unos sellos. ¿No te acompañaba Allerton en aquellos momentos? Judith se mostró exasperada. No, no me acompañaba, contestó mi hija furiosa.
La verdad es que nos vimos en las inmediaciones de la casa, 2 minutos antes más o menos de que nos vieras tú. Espero que te considere satisfecho. Pero quisiera decirte que si a mí se me antoja andar todo el día de un sitio para otro en compañía del comandante Allerton, esto es cosa mía. He cumplido los 21 años, me gano ya la vida y soy libre. Invierto por tanto mi tiempo en lo que considero más conveniente. Tienes toda la razón del mundo, contesté, deseoso de que se aplacara. Me alegro de que lo comprendas. Judith parecía haberse ablandado. Haciendo un pequeño esfuerzo, sonrió. Oh, querido, ¿por qué te empeñas en representar el papel de padre de otra época? No sabes hasta qué punto me saca de mis casillas. Déjate de tonterías que no conducen a nada. Esto no volverá a ocurrir, Judith, le prometí. Franklin se deslizó a nuestro lado en este momento. Hola, Judith. Vámonos para el laboratorio. Hoy llevamos cierto retraso. Su actitud se me antojó demasiado seca, nada cordial. Me sentí enojado. Yo sabía que Franklin era el jefe de mi hija, que tenía derecho a retenerla durante unas horas al día, ya que por eso recibía un sueldo de él. También podía darle órdenes. Sin embargo, no podía comprender por qué no se conducía cortésmente. Sus modales no eran un dechado de perfección con nadie, pero aquel hombre habría de hacer un esfuerzo para convivir con los demás. Ante Judith yo lo veía dictatorial, extremoso. Jamás la miraba a los ojos cuando le hablaba. A Judith esto no parecía afectarle lo más mínimo. A mí sí. Se me pasó por la cabeza la idea de que tan descorteses maneras contrastaban con las finas atenciones de Allerton. Indudablemente, John Franklin era 10 veces mejor que Allerton como persona, pero aquellos dos hombres no podían ser comparados desde el punto de vista del atractivo que suscitaban. Observé a Franklin mientras avanzaba hacia el laboratorio. Me fijé en sus pocos elegantes andares, en su figura desgarbada, en la huesuda faz, en sus rojos cabellos, en sus pecas. Era un individuo feo, sin gracia. Tratábase de un buen cerebro. Ahora bien, las mujeres no suelen enamorarse de los buenos cerebros. Tienen que ir acompañados de otras cosas. Reflexioné, reparando en que Judith, por las circunstancias especiales de su trabajo, jamás estaba en contacto con otros hombres. No se le ofrecía la oportunidad de proceder a una comparación fructífera, aleccionadora. En comparación con el rudo Franklin, los encantos personales de Allerton, los que pudiera tener a los ojos de una mujer, resaltaban por efecto del contraste. Mi pobre hija no disponía de una ocasión para apreciarle en su verdadero valor. ¿Y si aquel hombre había llegado a enamorar en serio a mi hija? La irritabilidad que acababa de sorprender en Judith constituía un detalle inquietante. Allerton era una mala persona. Yo lo sabía. Probablemente era algo más. ¿Y si Allerton era X? No resultaba nada disparatado tal hipótesis. En el momento del disparo no se encontraba con Judith. Pero, ¿cuál era el móvil de aquellos crímenes, al parecer carentes de objetivos? Estaba seguro de que en Allerton no había nada del clásico demente. Era un individuo cuerdo, totalmente cuerdo, si bien carente de toda conciencia. Y Judith, mi Judith, estaba viendo a aquel hombre ahora con demasiada frecuencia. Hasta aquellos momentos, aunque había estado preocupado con mi hija, mis rastreos sobre la posible identidad de X y la circunstancia de que podía ser cometido un crimen en cualquier instante relegaron diversos problemas de carácter personal a un segundo plano en mi mente. Ahora que había sido asestado el golpe, tras el intento de asesinato, que gracias a Dios había fallado, me encontraba en libertad para pensar en aquellas cosas. Y cuanto más pensaba en éstas, más inquieto me sentía. Por casualidad, me enteré un día de que Allerton estaba casado. Boyd Carrington, que solía estar bien informado, me amplió aquel dato. La esposa de Allerton era católica. Le había dejado poco después de haber contraído matrimonio con él. A causa de su religión, nunca se había hablado de divorcio. Boyd Carrington me habló con entera franqueza. Este planteamiento le va a las 1000 maravillas a ese granuja. Sus intenciones siempre son canallescas. Esa esposa eternamente en un segundo plano le libra de compromisos. Muy agradable todo aquello para un padre. Después del accidente transcurrieron unos días bastante tranquilos.
para los demás. Mis inquietudes personales, en cambio, iban en aumento. El coronel Luttrell pasaba muchas horas con su esposa. Había llegado una enfermera para atenderla. La enfermera Craven tornó a concentrar su atención exclusivamente en la señora Franklin. Suspicacias aparte, he de admitir que había observado en la señora Franklin algún desasosiego. Pensé que ya no se veía como la inválida en chef. El hecho de que la atención general se concentrara en la señora Luttrell produjo disgusto en la menuda dama, habituada como se hallaba a ser protagonista y no actriz secundaria dentro de nuestro pequeño mundo de Styles. Se encontraba tendida en una hamaca. Habíase llevado una mano al pecho, quejándose de que sufría de palpitaciones. Ninguno de los platos que eran servidos allí eran de su gusto. Todas sus exigencias aparecían enmascaradas con el disfraz del sufrimiento paciente. «No sabe usted lo que odio esta actitud mía de nota discordante», murmuró a tono quejumbroso dirigiéndose a Poirot. «Me siento avergonzada por mi falta de salud. Resulta verdaderamente humillante verse una obligada a pedir a los demás que se lo hagan todo. A veces pienso que la mala salud es realmente un crimen. Si una persona no goza de buena salud, si no está en condiciones de vivir adecuadamente en este mundo, lo lógico es que sea retirada silenciosamente del mismo». «Oh no, madame», exclamó Poirot, siempre galante. «La flor delicada y exótica debe disfrutar de la protección del invernadero. No puede ser expuesta como las demás a las inclemencias del tiempo. Los hierbajos comunes, en cambio, son los que deben afrontar los fríos vientos, los duros cambios de temperatura. Piensa en mi caso. He caído en una silla de ruedas, pero ni por un momento he creído en la conveniencia de abandonar esta vida. Tengo mis goces. Me gusta comer bien, sé saborear una copa de buen vino, disfruto con los esparcimientos de tipo intelectual». La señora Franklin suspiró, murmurando: «Su caso es diferente del mío. Solo se ve obligado a pensar en usted. Yo tengo a mi John, a mi pobre John. Me doy cuenta de que soy una carga para él. Soy una esposa enferma, inútil. Es como si a él le hubieran colgado una piedra de molino del cuello». «Jamás ha dicho su marido que usted representara una carga para él». «Oh, no lo ha dicho, desde luego, pero los hombres son muy transparentes, y John no es precisamente de los que saben disimular sus sentimientos. No es desatento deliberadamente, pero, bueno, afortunadamente para él es bastante insensible. No tiene sentimientos y cree que a los demás les ocurre lo mismo. Es una suerte nacer así y vivir protegido con semejante coraza». Yo no me atrevería a describir al doctor Franklin con esas palabras. «No. Ah, claro. Usted no puede conocerle tan a fondo como yo. Sé perfectamente que de no existir yo sería un hombre mucho más libre. En ocasiones me siento tan terriblemente deprimida que pienso que lo mejor sería terminar de una vez con esta existencia absurda. Vamos, vamos, madame. Después de todo, ¿soy yo de alguna utilidad para alguien? Oh, salir de aquí, rumbo al gran misterio». La mujer movió la cabeza, asintiendo. Así John recuperaría su hermosa libertad. «Un disparate tras otro», comentó la enfermera Craven cuando le hube referido la conversación anterior. «No hará nunca nada de eso. No se preocupe, capitán Hastings. Las personas que hablan con voz doliente de acabar con todo de una vez no abrigan la menor intención de dar el supremo paso». He de señalar que cuando se calmó la excitación general, causada por el suceso protagonizado por la señora Luttrell y su marido, el coronel, la señora Franklin se animó notablemente. Cierta mañana, particularmente agradable, Curtis había dejado a Poirot en una esquina de la casa, bajo los abetos, en las proximidades del laboratorio. Le gustaba a mi amigo aquel sitio. Allí no soplaba ni la más leve brisa. Poirot siempre había aborrecido las corrientes de aire. Prefería hallarse en la casa, en general, pero últimamente toleraba el aire fresco convenientemente arropado. Me uní a él. En aquel momento salía la señora Franklin del laboratorio. Se había vestido con más cuidado que de costumbre y parecía encontrarse muy animada. Explicó que iba a visitar la casa de Boy Carrington, pretendiendo ayudarle en la elección de unas cretonas. «Ayer me dejé el bolso en el laboratorio, distraídamente», dijo la señora Franklin. «Pobre John, se ha ido a Tadcaster con Judith.
Necesitaban adquirir unos reactivos, me parece. Se dejó caer en un sillón junto a Poirot, moviendo la cabeza y adoptando una cómica expresión. Los compadezco. Estoy muy satisfecha de no poseer una mentalidad científica. En un día tan espléndido como este, todas esas cuestiones parecen sumamente pueriles. No debiera usted expresarse así nunca, madame, frente a un hombre de ciencia. Claro que no. La expresión del rostro de ella cambió. Se puso muy seria antes de añadir: no vaya usted a creer, monsieur Poirot, que yo no admiro a mi esposo. Lo admiro y mucho. Vive verdaderamente para su trabajo, y esto resulta siempre impresionante. Había un ligero temblor en su voz. Cruzó una sospecha por mi cabeza. A la señora Franklin le agradaba representar distintos papeles. En aquel momento se mostraba como una esposa leal, haciendo de su marido un héroe, y hasta le rendía culto como tal. Se inclinó hacia adelante, colocando una mano sobre la rodilla de Poirot. John realmente es una especie de saint. En ocasiones me da hasta miedo. Llamar a Frank santo era excederse, pensé. Bárbara Franklin continuó hablando. Los ojos le brillaban mucho en esos instantes. Es capaz de hacer cualquier cosa, de aceptar cualquier riesgo, con el fin de incrementar el saber humano. Esto es magnífico, ¿no cree? Seguro, seguro, se apresuró a reconocer Poirot. En ocasiones, sabe usted, prosiguió diciendo la señora Franklin, me pone verdaderamente nerviosa. No sé a dónde va a llegar. Pienso en esa repugnante haba del Calabar, con la que está experimentando ahora. Tengo miedo de que un día utilice su propio cuerpo en sus pruebas. Adoptará las precauciones necesarias de proceder así, aventuré. Ella movió la cabeza de un lado a otro, esbozando una sonrisa de tristeza. Usted no conoce a John. ¿No ha oído contar lo que hizo con motivo de unas investigaciones sobre un nuevo gas? Hice un gesto negativo. Se deseaba saber las particularidades del nuevo gas. John se ofreció voluntario, siendo encerrado en un tanque, dentro del cual permaneció unas 36 horas. Estuvieron estudiando su pulso, respiración y temperatura. Se quiso averiguar qué efectos producía aquella sustancia en el ser humano más tarde y en qué se diferenciaban de los observados en los animales. Estuvo expuesto a serios peligros, según me explicó más tarde uno de los profesores. Hubiera podido morir incluso. Pero John es así. Su personal seguridad le tiene completamente sin cuidado. Es un modo de ser maravilloso el suyo, ¿no cree? Yo nunca me atrevería a hacer nada semejante. Me faltaría valor. Por supuesto, se necesita poseer valor y en alto grado para llegar a eso, reconoció Poirot. Es verdad, declaró Bárbara Franklin. Estoy muy orgullosa de él, pero al mismo tiempo siento que mi marido me mantiene sumida en un perpetuo nerviosismo. Verá usted, los conejillos de Indias y las ranas son útiles al hombre de ciencia hasta cierto punto. Este, al fin, ansía conocer la reacción humana. Por ello, me asalta el temor de que mi esposo acabe inyectándose una dosis de la sustancia que actualmente estudia, exponiéndose a que le suceda algo irreparable. La mujer suspiró. Ah, él se ríe cuando les pongo estos temores. Verdaderamente, es una especie de santo. En este momento se nos acercó Boy Carrington. Hola, ¿lista, Barbs? Sí, Bill, te estaba aguardando. Espero que no te fatigues mucho con la excursión. No, nunca me he sentido mejor que hoy. Ella se levantó, dedicándonos una sonrisa antes de alejarse de nosotros con su acompañante. El doctor Franklin, el santo moderno, ¿eh? Dijo Poirot. Un cambio de actitud, comenté. Responde a la manera de ser de la dama. ¿Cómo la juzga usted? Es muy aficionada a representar diversos papeles. Un día se nos presenta como la esposa incomprendida, dejada a un lado. Luego, a lo mejor, nos quiere hacer creer que es una persona que sufre porque no quiere ser una carga para el hombre que ama. Hoy la hemos visto como la compañera del héroe. Lo malo es que se pasa de la raya en todos sus papeles. Poirot preguntó pensativo. ¿Tiene usted a la señora Franklin por una estúpida? Yo no diría eso exactamente. Bueno, sí, quizá no sea la suya una mente muy brillante. Oh, ya veo que no es su tipo. ¿Y cuál es mi tipo de mujer? Inquirí secamente. Poirot replicó inesperadamente. Abra la boca y cierre los ojos para ver lo que los hados le envían.
No pude contestar porque la enfermera Craven se acercaba a toda prisa. Nos obsequió con una sonrisa amplia que hizo brillar su dentadura, abrió la puerta del laboratorio, entró en el mismo y reapareció con unos guantes en la mano. Primeramente un pañuelo y ahora unos guantes. Siempre van dejándose las cosas por ahí, señaló rápidamente, encaminándose ya al sitio en que Barbara Franklin y Boyd Carrington la guardaban. La señora Franklin, me dije, era así, efectivamente. Esperaba que las cosas, que lo que iba dejando en un lado y otro, fuesen recuperadas por los demás. Estimaba eso natural y hasta se sentía orgullosa de proceder de este modo. Habíala oído murmurar más de una vez, complacida. Desde luego, tengo la cabeza hecha una zaranda. Me quedé con la vista fija en la enfermera Craven, corriendo por el césped hasta que se perdió de vista. Sus movimientos eran muy normales. Poseía un cuerpo vigoroso y bien equilibrado. Impulsivamente manifesté: me imagino que una persona así acabará por odiar ese género de existencia. Pienso en los casos en que, como ocurre en este, no se trata de hacer uno solamente de los conocimientos específicos de la profesión. No creo, por otra parte, que la señora Franklin sea particularmente considerada o amable. La respuesta de Poirot a estas palabras mías fue irritante para mí. Sin que hubiera nada que lo justificara, se limitó a murmurar, cerrando los ojos: cabellos castaños y un tono rojizo. Desde luego, la enfermera Craven tenía esos cabellos, pero yo no comprendía por qué razón había escogido Poirot aquel momento para formular tal comentario. Opté por no despegar los labios. Y así finaliza otro capítulo más. Hastings está perdido, no sabe para dónde agarrar, ¿verdad? No sabe quién puede ser el asesino y está gobernado por los sentimientos hacia algunas personas agradables, hacia otros no tanto. Bueno, nada, tenemos que seguir leyendo para poder descubrir más pistas, porque hasta el momento yo, por lo pronto, no sé quién puede ser. Si ustedes lo saben, me gustaría saber qué opinan. Estaría bueno dejarlo en los comentarios para luego corroborar al final si nuestras sospechas son acertadas. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado y mañana no se pierdan el siguiente capítulo. Nos vemos.